¿Son viables las comisiones de la verdad en Colombia? ¿Hay esperanza para quienes luchan por la defensa de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación? En este último capítulo de nuestra serie, La Verdad Sea Dicha, continuaremos el debate para intentar dar respuesta a estas dos grandes preguntas. Recordaremos las enseñanzas que nos han dejado las experiencias nacionales e internacionales y miraremos hacia el futuro para tratar de dar luz al camino hacia una paz duradera. El conflicto interno colombiano ha cobrado cientos de miles de víctimas en casi 50 años de violencia generalizada, en donde han sido protagonistas los grupos armados ilegales, agentes del Estado, organizaciones del narcotráfico y otras fuerzas oscuras. La posibilidad de creación de comisiones de la verdad y la defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la violencia ha abierto un debate en el cual participan voces de todos los estamentos de la sociedad. Yo pienso que lo importante es que se esté empezando a dar el debate por primera vez en Colombia sobre el tema de verdad, justicia y reparación. La injusticia ha jugado un papel indispensable en la profundización del conflicto y por lo tanto es la justicia y los mecanismos de verdad y de clarificación los que pueden ayudar a resolverlo, porque esa es la naturaleza del conflicto del que estamos hablando. En verdad, justicia y reparación, en el orden interno no hemos avanzado mucho, porque el sistema judicial es un sistema que promueve la impunidad. No más perdón y ya, no. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de exigir de que se le hable claro a las madres de los desaparecidos en Antioquia y que se les haga justicia a todas estas personas que nos han causado tanto daño. Los gobernantes no deben actuar así, porque el mensaje es equivocado. Casi que se le está diciendo a la gente, mire, delinca en estas condiciones y nosotros lo premiamos. Desde finales de los años 70, las comisiones de la verdad se han creado en decenas de países alrededor del mundo. Cada una ha funcionado con un estilo particular, enmarcada en un contexto histórico y político propio. Pero en todas se han compartido los mismos deseos: dar a conocer la verdad después de un largo periodo de silencio frente a los hechos violentos, superar la impunidad y lograr una justa reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estas comisiones contaron con el apoyo de sus gobiernos, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. Su rol era investigar, registrar la verdad de lo ocurrido y hacer llegar evidencias a la Administración de Justicia, para que ésta se encargara de juzgar y sancionar a los responsables. Por eso, tuvieron acceso a la información y documentación oficial, recabaron miles de testimonios, emitieron conclusiones sobre los hechos y, finalmente, hicieron recomendaciones a sus países sobre los cambios que eran necesarios. Pero las comisiones de la verdad también han sufrido muchas limitaciones y sus resultados no siempre han dejado satisfechas a las partes en conflicto. Recordemos 3 ejemplos.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de los Hechos Violentos en Guatemala, que presentó su informe en 1996, no fue autorizada para señalar de forma individual los nombres de los victimarios, dejando a mitad de camino el derecho a la verdad y en total impunidad el derecho a la justicia. En El Salvador, la respuesta del presidente de ese país ante el informe de la Comisión de la Verdad, presentado en 1992, fue proponer una amnistía general y sustentar la necesidad de perdón y olvido. En Argentina, la Comisión Nacional sobre Desaparición de las Personas se pronunció en 1984, presentando su informe y haciendo diversas denuncias. Sus miembros no solo fueron hostigados por los presuntos victimarios, sino también acusados por diversos sectores de la sociedad de activar los resentimientos e impedir la reconciliación nacional. Esta y otras comisiones de la verdad han visto limitados sus esfuerzos por el escaso tiempo asignado para realizar sus investigaciones. El número insuficiente de personas dedicadas a esta labor, el establecimiento de condiciones respecto al tipo de crímenes que pueden ser esclarecidos y muchos obstáculos más. Pero no puede desconocerse que su acción ha contribuido a dos importantes logros: ampliar el conocimiento sobre algunos de los periodos de violencia más agudos en las últimas décadas y sensibilizar tanto a la sociedad civil como al Estado sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En nuestro país se han realizado algunos esfuerzos necesarios, pero aún insuficientes para satisfacer los derechos de las víctimas. No ha avanzado el Estado lo suficiente y todo lo que se ha logrado en esa materia se debe más a la acción de la sociedad, a la acción de los grupos, de las propias víctimas y de las organizaciones que los acompañamos, que a una decisión del Estado. En La Verdad Sea Dicha, recordamos algunos casos emblemáticos de esta lucha, como por ejemplo el trabajo de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, que en 1994 entregó su informe sobre los hechos ocurridos en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar, en el Valle del Cauca, desde 1988 hasta esa fecha. Ese enorme esfuerzo por conocer la verdad resolvió muchos interrogantes sobre los autores y las motivaciones de la violencia. Pero todos los casos denunciados continúan sumidos en la impunidad y las acciones de reparación individual y social a cargo del Estado están aún incompletas. En otro lugar del país, en 1995, la Comisión Verificadora de los Actos Violentos en Urabá trabajó en el esclarecimiento de muchos casos, como la matanza de la Chinita ocurrida en enero de 1994, frente a la cual, muchos años después, aún se esperan justicia y reparación. La masacre de niños y jóvenes en el barrio Villatina de Medellín en noviembre de 1992 es otra historia de lucha contra la impunidad que no ha podido ser vencida después de más de 10 años. Pero, por otro lado, es el único caso en Colombia en donde se han realizado la aproximación a una reparación integral a los dolientes de las víctimas, con recursos provenientes exclusivamente del Estado. Esta reparación incluyó no solo la indemnización económica a las familias, sino también la realización de proyectos de bienestar social para la comunidad
y la preservación de la memoria histórica de lo ocurrido. Otra luz de esperanza es el proyecto Encuentro, Reconciliación y Perdón, que desde el municipio de Sonsón le apuesta a estos tres elementos para alcanzar la paz en el oriente antioqueño. En La Verdad Sea Dicha, también recordamos la Operación Sirirí, emprendida por Fabiola Lalinde, una mujer que con fortaleza y dignidad persistió en la lucha por encontrar a su hijo Luis Fernando, quien en 1984 fue víctima de desaparición forzada y asesinato a manos de agentes del Estado. Su búsqueda culminó 12 años después, hasta poder darle sepultura. Pero en este caso aún reina la impunidad y la reparación no ha sido suficiente. Este también ha sido el denominador común en los asesinatos de defensores de derechos humanos como Héctor Abad Gómez, Jesús María Valle y decenas de nombres más, a cuya memoria dedicamos un capítulo de esta serie. Esas muertes fuera de combate, de gente que es asesinada en la calle, en la casa o en su trabajo, por ser activista social, sindicalista, defensor de derechos humanos, periodista, por estos actores, quedan en la mayoría de los casos en la impunidad. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande de parte de la sociedad colombiana, de parte del Estado colombiano, para superar esa situación. ¿Son viables las comisiones de la verdad en Colombia? ¿Es aplicable el concepto de verdad, justicia y reparación en Colombia en las circunstancias actuales? La respuesta para ambas preguntas es afirmativa, pero no es un camino fácil. Yo creo que, digamos, hay oportunidades y posibilidades reales de hacer efectivos especialmente los derechos a la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas. Pienso que en relación con el primero hay que lograr cómo la justicia penal, cómo los procesos disciplinarios pueden ser un mecanismo para hacer efectivo este derecho. Pienso que también hay que avanzar en el tema de reparación a través de mecanismos judiciales existentes y a través de formas de reparación que directamente realice el gobierno y que no tengan las complejidades, los estándares probatorios que muchas veces se exige en el trámite ante los jueces. Las comisiones de verdad se deben establecer en primer lugar en el momento en que haya mínimamente un cese al fuego o que haya un proceso de negociación en marcha con los paramilitares y con las guerrillas. En este momento tal vez lo más viable sea una comisión de esclarecimiento histórico que profundice sobre las causas, el porqué del conflicto armado en nuestro país y el porqué de las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se han cometido en Colombia. Según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, tan solo entre 1970 y 1999 se presentaron en nuestro país 37.000 homicidios por razones sociales y políticas, cifra en la cual se incluyen 2.700 desapariciones forzadas y aún no se suman los muertos en combate. No solamente es aplicable, sino que es totalmente necesario. No se concibe un proceso de paz y mucho menos la expedición por parte del Congreso Nacional de un marco jurídico que no contemple estos elementos para esclarecer la verdad, hacer justicia y lograr una reparación integral de tipo social, política, económica y moral para todas las víctimas de los delitos atroces y de los procesos de violencia. Lo que hay que ir creando son las condiciones para que, aprovechándolo a todo el proceso de negociación, sobre todo que está dando con las autodefensas de Colombia, los llamados grupos paramilitares, vamos creando estos instrumentos. De inmediato veo muy difícil la creación de la Comisión Verdad, Justicia y Reparación, pero es una necesidad para poder dirimir los aspectos del conflicto que no van a poder ser subsanados producto de los acuerdos de paz. La gran cantidad de crímenes contra los derechos humanos que se cometen en Colombia dificulta que en una comisión de la verdad se puedan abarcar en su totalidad para obtener los resultados esperados.
Es muy difícil iniciar una comisión de la verdad en medio de una guerra, y tampoco es deseable por las circunstancias de seguridad que se complican muchísimo en una circunstancia así. Sin embargo, muchas comisiones están siendo ahora creadas en medio del conflicto, como es el caso de Sierra Leona, por ejemplo, y han tenido mucho éxito. Así que sí, se instaura una comisión en medio de un proceso de cese al fuego, con el acuerdo de los actores armados, es posible, claro. En el año 2005 se radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley que contempla la creación de un tribunal para la verdad, la justicia y la reparación, encargado de juzgar a los miembros de los grupos armados ilegales que se desmovilicen, establecer mecanismos de alternatividad penal y determinar los actos de reparación a que haya lugar. Desde el momento de su posesión, el presidente Álvaro Uribe Vélez había presentado una propuesta en este sentido, cuyo texto causó polémica y rechazo. En su versión original, el concepto de pena alternativa para los desmovilizados no contemplaba cárcel y, en cambio, establecía únicamente la restricción para moverse por el territorio nacional y la prohibición de portar armas. A finales del año 2004, el gobierno modificó su propuesta, estableciendo como penas la privación efectiva de la libertad por un período no inferior a 5 años ni superior a 10. La máxima condena en Colombia es de 40 años de prisión. Actualmente existe otra propuesta sobre la mesa, emanada de un grupo de congresistas que dista de la gubernamental en algunos puntos, especialmente en las facultades que tendría el mandatario para la aplicación de la ley y en la obligatoriedad de los desmovilizados de confesar sus delitos. Evidentemente, si nosotros queremos sacar adelante un proceso de paz bajo las condiciones del conflicto que se ha tenido en Colombia y particularmente de ese actor armado que se llama autodefensas, se requiere por principios éticos, pero también por principios constitucionales, por acuerdos internacionales que ha firmado Colombia, que haya una verdad, pero una verdad judicial, que haya una reparación por este conflicto hacia tantos colombianos que lo han perdido todo y que han sufrido todo tipo de pérdidas en medio de este conflicto. Y en justicia, nosotros nos la queremos jugar más por una justicia que repare que por una justicia que sancione, aunque evidentemente los instrumentos internacionales a los cuales nos hemos acogido dice que tiene que haber para los delitos atroces, para las graves violaciones al derecho internacional humanitario, penas efectivas y penas privativas de la libertad. Las opiniones se encuentran divididas en torno a este tema, entre quienes defienden la aplicación cabal de la justicia y quienes sostienen que las prerrogativas jurídicas para los integrantes de grupos al margen de la ley son un sacrificio necesario para avanzar en el camino hacia la paz. Todavía el tema está muy atravesado por diferentes intereses. Hay sin duda el proceso con los paramilitares en marcha en Santa Fe de Ralito, que coloca un elemento muy concreto en cuanto a lo que significa un proyecto de esa naturaleza. Pero creo que lo importante es que por primera vez estamos empezando el debate en Colombia. Y más voces se suman al debate. Yo creo que aquí hay una situación, a mi modo de ver, perversa. Es decir, presentar a los victimarios como los modelos a seguir o el ejemplo a seguir en la actuación pública es perverso, mientras que se estigmatiza y se relega a las víctimas y a sus organizaciones. Algunos justifican la existencia de la impunidad
argumentando que en los procesos de paz hay que pagar un precio para avanzar hacia la reconciliación, y muchas veces es el sacrificio de la justicia. De allí que se propongan amnistías e indultos. Las primeras equivalen al olvido y los segundos al perdón. En la historia de las comisiones de la verdad, estas propuestas han emanado tanto de los gobiernos legítimos como de los grupos al margen de la ley. Es común que estos últimos exijan su aplicación como condición para iniciar un proceso de paz y entregar sus armas. Yo creo que nosotros estamos en capacidad en buscar la verdad, de que nos esclarezcan qué ha pasado con nuestros familiares, no solamente con mi hijo, sino con todas las personas que están desaparecidas en Antioquia y en Colombia. Pero yo soy enfática, como nosotros hacemos parte de un grupo de desaparecidos en Antioquia, yo insisto en que a nosotros se nos debe hablar con la verdad. Pero, ¿cómo conciliar los intereses del Estado, las exigencias de los grupos al margen de la ley y los derechos de las víctimas? El tema de la Comisión de la Verdad, digamos, es un tema que en principio sería deseable, pero hay sectores que han manifestado cuando menos dos reservas que en mi opinión deben ser tomadas en consideración. La primera de ellas, que una Comisión de la Verdad a estas alturas del conflicto armado significaría muy seguramente el desarrollo de una relación poco balanceada en relación con la actuación y con las atrocidades cometidas también por la guerrilla. Digamos que sería una comisión de la verdad que se referiría solamente al tema paramilitar, por cuanto es el actor armado irregular con el que se está negociando, y tendría en principio por fuerza que olvidar esa otra cara compleja y difícil del conflicto armado. Yo pienso que ese es un argumento que no debe desestimarse y que hay que estudiarlo. Y el segundo tiene que ver con la conveniencia de desarrollar una comisión de la verdad en la mitad del conflicto armado, cuando, digamos, lo que ha enseñado la experiencia es que las comisiones de la verdad son el punto concluyente de una fase de negociación en la dirección de dar la vuelta a la página en la historia de una sociedad. Quienes están en desacuerdo con el perdón y el olvido para alcanzar la paz, insisten en que la justicia debe aplicarse a cabalidad. Están convencidos de que combatiendo la impunidad y llegando a la verdad, se podría iniciar un proceso serio y duradero de reconciliación. Para ellos, la impunidad deja intactas las estructuras que hicieron posibles los crímenes, facilitando que se sigan cometiendo. Impulsa la búsqueda de justicia privada, pues genera odios y resentimientos. Destruye la confianza en el sistema judicial y es, en definitiva, una nueva agresión moral contra las víctimas. Sostienen también que el perdón y el olvido deben ser decisiones individuales de las víctimas y no una imposición del Estado. Y añaden que el establecimiento de sanciones a los responsables debe estar ligado con acciones de reparación integral de tipo económico, psicológico y social a las víctimas, para restaurar las heridas y facilitar el camino hacia la reconciliación. Pero, ¿está preparado nuestro país para dar respuesta a este clamor? Colombia ya está pasando por un momento de madurez importante. Yo soy muy optimista porque ya el concepto de verdad, justicia y reparación no solamente se lo han apoderado las víctimas y digamos las partes con interés dentro de ese tema, sino además ya se lo están apropiando incluso los mismos perpetradores, y eso es muy importante. Hay esperanza en la lucha por alcanzar la verdad, la justicia y la reparación. No, tenemos mucha esperanza. Primero, el apoyo y la ayuda de la comunidad internacional, y segundo, creo que hay signos esperanzadores en la política interna colombiana que permiten vislumbrar la posibilidad de que haya movimientos democráticos, alternativas al autoritarismo de derecha o de izquierda, y que se comprometan adecuadamente con la democracia, con el Estado de Derecho y con los derechos humanos.
La paz no es solamente una firma, una tregua, un tratado o un acuerdo. La paz no es perdón y olvido. La paz duradera es el fruto de un proceso de reconciliación. Y la reconciliación solo se logrará cuando podamos decir que se hicieron efectivos, finalmente, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.